Muy buenas noches, Alejandro, desde Venezuela. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny. Y gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Gracias, profesor. Y yo me pregunto, ¿no sentiste triste que en los Estados Unidos tengamos que pedirle por favor que se vayan a estos delincuentes de la embajada venezolana con el otro esperando a la puerta? Sí. Eso es parte de algo que se quiere olvidar. Se quiere olvidar cuál es el comportamiento del comunista y cuál es el comportamiento del comunista de Arrabal. El comunista de Arrabal no tiene ningún tipo de freno, ni comportamiento en pro de un orden o no. Sabe aprovecharse de las leyes cuando va buscando la destrucción y sabe tener rehenes. Aquí la embajada tiene un rehén, el gobierno, el chavismo tiene un rehén grandote, que es la embajada de los Estados Unidos. Entonces, cuando lo pones en la balanza, sí, déjalos allá adentro y ves cómo lo sacas con algún tipo de sutileza legal antes de que tomen las increíbles instalaciones que tiene la embajada de los Estados Unidos acá. A eso van a llegar, porque esto es un juego típico de estos procesos comunistas. Es algo que ya es reconocido históricamente y lo van a hacer, ¿no? Y lo van a hacer y se aprovechan de eso, tanto de las leyes como el no haber querido comprender a tiempo cuál es la realidad de lo que vive Venezuela. Lo que vive Venezuela es un proceso revolucionario, comunista, y eso del siglo XXI, pues. Es un proceso neocomunista, sabe utilizar cada uno de los trucos viejos, los ha mejorado, los ha diseñado para que funcionen, y ahora pisa sabiendo dónde va pisando, ¿no? Porque sabe cuál es el comportamiento de las naciones por intentar ser civilizadas con quien no lo es. Es parte de un principio de lo que se vive aquí. Aquí no se quiere entender la realidad, y son 20 años de esa realidad. No se quiere entender y siguen cada vez minimizando el problema que destroza a Latinoamérica. Se minimiza de manera realmente ridícula, ¿no? Porque el problema es tan profundo, profesor, es tan grave, que vamos a utilizar este ejemplo. En el país hay hambre. En el país hay una hambruna real, sobre todo en el interior de Venezuela. Hambre. Y ese viene a ser un problema menor para la realidad próxima a vivir. De eso estamos hablando. A ese nivel estamos hablando. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cortó la comunicación? No, aquí estoy. Mira, yo creo que hay un doble estándar, y ese doble estándar es culpa de general, de que no hay mente brillante. Porque hay que reconocer que los que hacen la estrategia de los comunistas tienen mente brillante y superan muchas veces a aquellos que son democráticos. Y lo superan porque si no, no tendrían el control, ni estarían manteniéndose con todas las presiones que tienen. Quiere decir que hay mentes, no sé si para la maldad o no, pero para defender el socialismo, que saben cómo hacerlo y combatir todos aquellos millones, con muchos millones que somos, y no tenemos la capacidad de darle una patada en el traste para sacarlo o para ponerlo en su lugar. Sí. Hasta el punto es esto que lo están demostrando en España. Podemos está haciendo uno de los partidos que hicieron Maduro y Chávez allá, dándole dinero para que se tomaran posesión los socialistas allá en España, y hoy en día es el tercer partido político de España. Sí, no se toma en serio la realidad de los fenómenos ideológicos, profesor, y eso es algo que es muy difícil, ¿no? Porque durante años le vendieron al mundo, el cuento aquel del fin de la historia, una tesis que hizo que el mundo dejase de entender la lógica natural de la ciencia política y de la ambición humana, que es algo absolutamente natural, es lógico, forma parte de eso, ¿no? Y entonces en este mundo, en estos últimos 2 siglos, está clara una definición del concepto ideológico para poder dominar a la población. El cuento del fin de la historia va en contra de la lógica, de lo natural, de lo correcto.
Y ese cuento fue aplaudido, pues fue aplaudido y llegaron personajes realmente mediocres a puestos de poder, personajes que, colocar el título de mediocre no sería correcto, ¿no? Personajes puestos para destruir países, para minimizar y acabar con la lógica. Estos 8 años de Obama fueron fundamentales para la destrucción que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces son personajes que estaban colocados allí para minar lo que es correcto. Lo que es correcto se basa en la definición del bien y el mal. Cuando usted tiene una estructura como la socialista que promueve todo lo que es incorrecto, la gente va a empezar a hablar que si, ay, sí, tú eres homofóbico, no, eres antifeminista. Vamos al primer punto, claro, de lo que es correcto. Usted puede hacer la vida que le dé la gana, sin querer que esa vida que le dé la gana sea ley. Punto. Entonces, vamos a esos puntos cuando el socialismo promete que lo que está mal se va a hacer ley. Cuando usted tumba lo que es correcto, eso que no es correcto son barreras que se van regando por todos lados. Se van regando por todos lados. Y no van quedando las fortalezas necesarias. Ahora, cuando hay una nación como los Estados Unidos, que se encarga de ser un faro y un rector en muchas de las cosas y el comportamiento, y un policía en tantas otras, y se ve minimizado desde adentro, y va avanzando todo lo incorrecto gracias a que se refugiaron en el cuento del fin de la historia, tenemos estos resultados. La historia está allí, viva. El comunismo vive. El proceso socialista ha dominado y ha minado a las naciones. Ha pervertido las naciones y han quebrado las ideas de las fronteras. Y cuando se quebran las ideas de las fronteras, las naciones también se debilitan porque lo que llega no está bien. Lo que llega muchas veces no está bien y viene con planes oscuros, vienen a deteriorar situaciones. Nosotros ahorita que nos hemos tenido que convertir en un pueblo de inmigrantes, nos encontramos con fenómenos extraordinarios como esas primeras oleadas de venezolanos que fueron llegando a cada uno de estos países y fueron recibidos de maneras extraordinarias porque era gente altamente preparada, con muchísima capacidad, gente que viene a llenar espacios que estaban vacíos en esos países y a elevar el sistema desde económico hasta educativo de cada uno de los países a donde los venezolanos fueron llegando. Pero también vienen las segundas oleadas, donde va cargada mucho de lo malo. Mucha gente que hasta es enviada para poner en mal nombre el nombre de Venezuela. Eso es cuando se entiende la dimensión de ese tipo de cosas, es cuando se puede llegar a comprender la estructura que está detrás de ella. Gran parte de lo que nosotros vivimos en Venezuela y vive hoy el mundo en muchísimos sectores es eso, profesores, ese desconocimiento y el no querer entender la profundidad del problema. Aquí en el país se sigue queriendo tener el problema y la respuesta es tan asquerosamente banal y ridícula que no logra la gente pensar ni conectar lo que está sucediendo. La gente le sigue sonando tan lejos Irán, Turquía, Rusia, China, y es la realidad más cercana que tenemos. Ese control que se está ejerciendo, ese lugar que está jugando Venezuela en ese tablero, y el país sigue sin entenderlo y cree que pendejadas como la que hace la Asamblea Nacional tienen algún sentido para lo que está viviendo Venezuela. Y así estamos, es un nivel tan grave que el país no termina de entender que como venezolanos, por haber sido tan salvajemente irresponsables y continuar siendo así irresponsables, no tenemos control sobre nuestro destino y no estamos haciendo lo correcto para por lo menos guiar el barco hacia el norte que nos interesa. No, se sigue repitiendo el ridículo y reforzando a los que hacen el ridículo en nombre de Venezuela. Fíjate, porque la estrategia que tú estás, hay una estrategia, un pensador, tiene que haber gente que piense, que sean creativos para luchar y parece que no los hay, lamentablemente. Fíjate que Cuba en estos momentos se le está apretando por muchos lados, ¿no? Y nosotros estamos informados que la estrategia cubana en estos momentos para vengarse de los Estados Unidos y presionarlos, ¿sabe lo que está haciendo? Está dejando salir a los cubanos por todos los países limítrofes para que invadan los Estados Unidos o vengan a Estados Unidos. Sí, llegan a Nicaragua y de Nicaragua hacia México e intentar entrar. Entonces,
¿por qué no actuamos directamente, rápidamente? Porque tenemos que hacer las cosas de una manera que llamaríamos compasiva, pero así nos jorobamos todos los ciudadanos norteamericanos. Y no se dan cuenta que aquellos están haciendo eso a propósito y no lo piensan. Imagínate que están dando permiso a la salida, quiere decir que dentro de poco vamos a tener gente sufriendo que viene de Cuba a montones, como están siendo miles y miles que están llegando a las fronteras de los Estados Unidos. Sí, lo saben hacer, tienen la experiencia para hacerlo, son años generando distorsión política, usando al ser humano, al individuo, usándolo como si fuese un virus. Y saben hacerlo pero bien. Si estas personas van a venir acá, van a trabajar y van a mandar el dinero a Cuba para mantenerlos. Claro. Y eso no es... Y lo que más está haciendo ahora es mandar a gente con bagajes a Cuba porque se les permitió llevar paquetes y todo más. Sí. Y todo eso indirectamente se le está ayudando al régimen en los momentos difíciles. Claro. El régimen cubano se prepara su nuevo periodo especial y tiene que ver de dónde saca lo que ya no va a recibir de la Venezuela que está destruida, pues. Entonces, eso es parte de una realidad que, volvemos a repetir, no es nueva, son expertos en eso. El asunto es saber hasta dónde el deseo de los Castro es que las cosas sigan el curso de la revolución o que en su pasión personal ellos quieran que la revolución tenga fin después de que Raúl muera y decir que solo los Castro mantuvieron la revolución. Bueno, eso es parte de la cochinada y de su megalomanía y toda esa salvajada que es propio de este tipo de sistemas, ¿no? Ok, profesor, vamos... Bueno, sí, pero no dejemos que son inteligentísimos en hacer todo eso. Claro que sí, claro que sí, ese es el problema. Los tarados son los que están afuera, no los que están adentro. Claro. Ellos saben hacerlo muy bien. Y por eso es que es tan importante eso, definir el problema, profesor, definir el problema. Y eso es algo que en el país se niega, y se niega a unos niveles tan absurdos en este país, que ya pusieron al país, como dijimos desde el principio, lo pusieron a discutir sobre elecciones en Venezuela. Es una cochinada tal, y es promovida por supuesto por esta Asamblea Nacional y promovida por todos los degeneradores de opinión acostumbrados, que logran hacer que el país esté pensando en elecciones. Más allá del hecho de que ellos mismos se quieran escudar y no terminan de decir, no, mira, las elecciones después del cese de la usurpación, todas las pendejadas que quieran decir. Recuerdo mucho una frase que dijo uno de los miembros de Voluntad Popular, del partido de Guaidó, hace tiempo para otra de las asquerosas elecciones anteriores, que decía, inscribirse no es participar. Pero por supuesto participaron y vistieron de nuevo democracia esta cochinada, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es lo que quieren obligar al país, a que vista de nuevo democracia esta cochinada. ¿Y cómo lo logran? Banalizando la realidad, no mostrando la realidad. Por eso vuelvo al ejemplo que le dije al principio. El país está destruido, no hay luz, lo que vive el Estado Zulia es algo aberrante, es una cosa espantosa y forma parte de otro de los esquemas de la revolución para ir sembrando heridas muy bien definidas en el país, buscando derroteros aún más dolorosos. Pero lo que se está haciendo es increíblemente grave, increíblemente fuerte, y aún así eso no es nada para lo que la revolución tiene preparado el destino de los venezolanos si no se toma en serio la profundidad del problema. Por eso vuelvo al ejemplo. Escuchemos lo que significa Irán, Turquía, operados por China y Rusia. Volvamos a entender los intereses que existen, lo que vale Venezuela, lo que importa Venezuela. Entendamos las necesidades de cada uno de los países y pongámonos serios para entender lo que somos como venezolanos. Nosotros estamos obligados a ser no solo los que disfruten de las inmensas riquezas que el Señor nos puso en nuestra tierra,
sino los guardianes de esas inmensas riquezas. Entonces tenemos que ser muy serios. ¿Perdona, Jenny? No, te decía que hablando de riquezas, Rusia espera que el régimen de Maduro le pague 200 millones de dólares antes de septiembre. Tengan la absoluta seguridad de que serán cancelados. Porque ahora tenemos esta nueva novedad. Nueva novedad. A ver. Fíjate, ahora tenemos a la Asamblea Nacional aclarando de que va a pagar el bono de deuda de PDVSA, los intereses del bono 2020, del 2020, que se vencen este año, son algo así como 70 y tantos millones de dólares. La Asamblea Nacional hace el compromiso de pago. Ese compromiso de pago sobre unos bonos de deuda que la misma Asamblea Nacional había declarado ilegal. Entonces, hoy oímos las palabras del canciller ad hoc, sin título, pero ejerciendo como tal, Julio Borges, que deja claro que ellos quieren manejar las mejores relaciones con China y Rusia. Es decir, tengan la absoluta seguridad Rusia que va a recibir el pago, y no por Maduro, sino por la Asamblea Nacional. Wow. Porque ese es el nivel de cochinada de lo que hay en este país. El nivel de cochinada y el saqueo continúa, porque es la misma organización criminal, es el socialismo la que está manejando Venezuela, gobierno socialista, oposición socialista, que ahora es gobierno. Entonces, es esa misma organización la que sigue minando y destruyendo Venezuela y queriendo ofrecer algún tipo de aval para poder continuar en su cochinada. Lo interesante es cuando lleguen al momento del derrotero de enfrentar la verdad. Cuando ellos tengan que enfrentar la verdad de querer ir a elecciones, querer llevar al país a la mentira electoral, y se encuentren con el hecho de la decisión formal, que espero que sí se mantenga por parte de los Estados Unidos, que con Maduro en el poder no hay elecciones. Si esa decisión se mantiene, mucho van a tener que hacer estos camaradas de la oposición por mantener las mejores relaciones con Rusia y China, para que sean ellos los avales de la continuidad de las elecciones. A ese nivel de cochinada van a llevar esto si no se le pone fin. Pero volvieron a subir el salario mínimo. Está como ahora de 3,46 dólares al mes, pasó como a 7 dólares al mes. No, ya para el lunes serán 4 dólares, no te preocupes. ¿Otra vez? Sí, para el lunes serán 4 aparte dólares. Con un bono de alimentación. Mira, para el lunes serán 4 dólares, para el viernes serán otra vez 3 y pico, no te preocupes por eso. O sea, sigan en el orden y en la normalidad del proceso para arruinar a Venezuela. No, el FMI proyecta para 2019 una inflación del 10 millones%. Sí, nosotros estamos rompiendo todos los récords jamás vistos en hiperinflación en la historia. Nosotros estamos rompiendo todos los récords absolutos. Y el país sigue funcionando, porque funciona en inercia, ¿no? Porque ya lo que funciona de país es una cosa totalmente anormal. Medio funciona Caracas, medio funciona Puerto Ordaz, el resto del país simplemente está olvidado. Y funciona en Caracas increíble bajo un nivel de mentira, porque mucho tiene que ver con eso que el profesor comentaba hace rato, que es el dinero que llega de afuera. Gracias, muchas familias ayudan a los suyos, ¿no? Y esa ayuda llega y por supuesto se necesita para vivir, para sobrevivir. Pero también contamina y genera un proceso de irrealidad. Ese proceso de irrealidad lo ve uno en cualquier supermercado donde ya la moneda de uso común es el dólar. Uno llega a cualquier negocio a buscar cualquier cosa y es ridículo que te piensen en pintar el precio en bolívares por la cantidad de ceros y simplemente no los quieren recibir. Todos los negocios están prestos para las compras mayores, un electrodoméstico que pasa a ser una compra mayor, ¿ok? Un electrodoméstico, una licuadora, pasa a ser una compra mayor hoy en día. El precio te lo van a dar en dólares y te ofrecen la oportunidad de pago por vía transferencia internacional para comprar una licuadora. Entonces, esa realidad se está viviendo en Venezuela. El gobierno también sabe cómo inyectar dinero en el país de manera muy particular a los socios internos, ¿no? Generando una ficción de vida en Venezuela. Y tú vas a seguir encontrando restaurantes repletos, tú vas a seguir encontrando
a gente viviendo un efecto de irrealidad, una irrealidad que se hace cada vez más fuerte. Antes tú podías llegar a un local comercial, una panadería, un pequeño supermercado, y tenías que sortear entre 2 o 3 personas pidiendo comida, dinero, cualquier cosa. Hoy no, hoy tienes que sortear entre 10 y tienes que sentir la agresión y sentirte mal si tú tienes la oportunidad de comprar y el que te está mirando al lado te mira con rabia porque él no tiene la oportunidad de comprar y comer. Eso lo estimuló muy bien el socialismo, lo planificó muy bien el socialismo y va generando una brecha social aún más grande y calentando la posibilidad de un enfrentamiento entre hermanos. Todo eso está perfectamente calculado, junto con este tipo de aumentos que vienen a destruir más lo que va quedando de área comercial, porque área industrial en Venezuela, eso ya lo mataron. Esta semana tuve un encuentro de 3 o 4 días bastante duro con un señor venezolano que me mandaba fotos de Isla Margarita, ¿es? Puede ser, ¿no? Isla Margarita. Donde estaban los supermercados llenos, las farmacias llenas, y que era mentira que en Venezuela había hambre y que yo debía ser una gorda cachetuda. Porque en un momento él me dijo, me voy a tomar un chocolate. Le dije, suerte que lo podés comprar, porque la mayoría de los venezolanos ni se acuerdan del gusto del chocolate. Esa es la verdad. Esa es la verdad, y es un sector del país que no dudes que sí tiene acceso a esas mieles, que tiene acceso a ciertos supermercados que están muy bien surtidos, que tiene acceso a restaurantes, como te estoy diciendo, que van a estar repletos, porque eso existe. El asunto es quién lo puede pagar. Quien lo puede pagar es lo que marca la gran diferencia. Todavía hay mucha gente que puede pagar por eso, porque el gobierno sabe cómo poner a correr dinero en lugares específicos. La nomenclatura que tiene el gobierno es una cosa bien extensa y durante años promovió un enriquecimiento salvaje con la negociación del cambio de dólar. Entonces allí hubo mucha gente que se enriqueció de manera obscena y dejando estos resultados, pues dejando este país en crisis como país destruido. Por supuesto que este señor pudo haber tomado las fotos de ese tipo de supermercado que estaba funcionando con una planta eléctrica, pues en Margarita la luz va muy de vez en cuando. Y ese señor quizás si está en un buen hotel tenga acceso a agua porque en ese hotel quizás se ocupen de llenar sus tanques con cisternas. Pero si ese señor tiene una vida regular, su vida es a velas y a todos. ¿Sabes cómo fue la forma que tuve de cortar el diálogo? Publicando una foto terrible que puso el diario ABC de un niño tremendamente desnutrido. Le dije, por favor, mandame la dirección para que la familia de este niño pueda comprar allí. Y ahí dejó de contestar. Y así son tantos niños y lo que se está viviendo para el mañana venezolano es algo muy trágico. Nosotros vamos a tener una gran disminución en nuestra talla, nosotros vamos a tener una gran disminución en nuestra capacidad de desarrollo cognitivo, nosotros vamos a tener una nueva serie de taras. La revolución nos llevó al pasado con un castigo impresionante, ¿no? Entonces ese castigo, ese castigo al cual la revolución nos ha aplicado, este genocidio a la cual la revolución socialista ha sometido a Venezuela, se le quiere premiar con tratamiento democrático electoral. Cuando se señala que es una organización criminal genocida, la intelectualidad nacional se refiere hacia ella como algo que se tiene que salvar. O encontramos a Guaidó diciendo, mira, yo lo reconozco políticamente a esos criminales. Entonces, el chavismo tiene, si usted quiere equiparar la organización del chavismo de algún tipo de manera con los representantes reconocidos de cómo funcionan, tiene que equipararlo con la FARC. Entonces, cuando lo equiparas con la FARC, te suena a organización terrorista. Y es así como funciona. Entonces, esta organización criminal, que es el chavismo, destruyó a mi país, destruyó a Venezuela. Y se le quiere seguir dando trato democrático. Y cuando tú le das trato democrático a los criminales, llegas a esto.
porque lo que se le dio trato democrático a la guerrilla criminal que asoló Venezuela durante los 60 y 70, que después de poder haber sido técnicamente eliminada militarmente, fue pacificada políticamente para llegar a esto, y después le diste trato político al criminal que violó la Constitución en el 92, te trajo esto. Por supuesto, cuando le des trato político a los criminales que han hecho esto, ya sabes cuál es el camino. Es bastante preocupante. Algo que siempre has dicho es que hay que despertar. Eso es, y esa es la clave. Entiendo. Claro, pero a mí me cuestionaron varias personas que no tengo que hablar de Venezuela porque no soy venezolana y no vivo en el país. Obviamente no les hago caso y sigo en lo que me parece justo. Pero por más que no vivas en Venezuela, es muy fácil saber lo que pasa allí. El hambre. Es un asunto de sentido común. Y hay que irse más allá. El miedo. Es un asunto de sentido común y hay que irse más allá del hambre. Por más que, si bien corría el 2007-2008, yo escribí un artículo sobre la hambruna en Venezuela, y lo titulé ¿Es posible una hambruna en Venezuela? Porque veía cómo se estaba sembrando todo eso para que sucediese el hoy. Todo eso sucedía con el aplauso de la FAO, ¿ok? Eso es muy importante. La FAO aplaudía todas las gracias que hacía Chávez para acabar con Venezuela. Entonces, más allá del hambre, es haber querido cerrar los ojos cuando todo lo que se estaba haciendo era para llegar acá. Hay que recordar siempre ese paseíto de Chávez con Saddam Hussein cuando Saddam Hussein estaba más que demostrado que era un criminal. Hay que recordar todas esas juntas de Chávez con Gaddafi que no tenían el interés comercial o de necesidad de tener a Gaddafi allí para que aguantara la frontera del Mediterráneo que podían tener diversos países de Europa. No. Todas esas cochinadas fueron aplaudidas y se permitió que Venezuela se convirtiese en la amenaza. Y cuando un país con el poder económico, las reservas que tiene Venezuela, se vuelve una amenaza, tú tienes estos resultados. Entonces, el asunto es esa lectura inmediata sobre la realidad, que no se hizo afuera, mucho por la complicidad de lo que sucedía aquí adentro. Mientras se sacaba de nuestras arcas y se generaba un ruido internacional de desarrollo social, también existía esta complicidad ideológica que iba barnizando el crimen de lo que estaba sucediendo en Venezuela como un proceso de transformación. Entonces, ese no querer entender esa realidad nos puso aquí, y es importante que difundir una cosa que es aún más grave. Aquí en Venezuela, eso que llaman oposición se encarga de banalizar la realidad aún hoy, y van a llevar al país a hundirlo de nuevo en la discusión y en la mentira electoral. Es increíble el daño salvaje que pretende hacer esta gente al país. Lo dijimos desde el principio, lo explicamos desde el principio, enfocamos muy claro que este era un proceso de 360 grados. Yo he dicho hasta la saciedad que no importaba que fuese Guaidó o fuese un poste, si salía de la Asamblea Nacional, si salía vinculado a esa oposición, no iba a ser otra cosa que lo que se está haciendo. Que esta cochinada no tiene límites si no le ponemos un freno a todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Es decir, gobierno y oposición. Noel, Guaidó está pidiendo una marcha para el 1 de mayo y el Ejército de Liberación Nacional lanzó una amenaza. ¿Qué puede pasar el 1 de mayo? Una marcha y todo el mundo después para su casa. No, nada nuevo. Más allá de quizá algún par de escaramuzas donde jóvenes venezolanos salgan heridos creyendo que para algún lado van, cuando Guaidó y la misma estructura política tradicional los abandone y les diga que son unas personas que van en contra de el proceso de cese de la usurpación, y cada una ese mantra ridículo. Bueno, la gracia de eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos ya están trabajando de manera contundente en llevar el país a elecciones, punto. Entonces se va a volver a mostrar un músculo enorme, y la población tiene una necesidad de creer y vuelve a engañarse, pues. Entonces veremos lo de siempre, una población que se vuelca, una esperanza que se ve ese mismo día desgastada,
más costo político para eso que llaman oposición, costo político de veletas, es decir, gente que se molesta hoy, se alegra mañana y pasado mañana vuelve a levantar las mismas banderas. Es una cosa muy triste, ¿no? Porque allá la sociedad que necesita guías serios que le hagan despertar y que se abandone ese comportamiento de veletas. Pero el asunto es que muchos de los guías de este país son peores veletas todavía. Sí, sí, lamentablemente sí. Ha habido una falta de seriedad y de coherencia frente a lo que está sucediendo. Porque lo que está sucediendo es un asunto de lógica y sentido común. Yo repito siempre con esto de manera muy clara. Quien te llamó a votar después del año 2004, donde quedó científica y académicamente demostrado la inviabilidad del sistema electoral, es absolutamente corresponsable de esta desgracia. Todos, sea líder político, sea líder académico, sea líder religioso, son absolutamente responsables de esta desgracia. Nadie está diciendo que tienen que desaparecer del país y todo lo demás. Lo que estoy diciendo yo es por qué demonios tienen que formar parte de la dirección de la Venezuela de mañana si no han hecho nada positivo ni lo harán. También estaba diciendo Guaidó que no va a esperar eternamente a los militares para que lo apoyen. Guaidó está amenazando con lo que es la decisión de los Estados Unidos. Pues. Ahora, los Estados Unidos entienden, es un asunto de lógica, que tú no vas a poder venir a generar el desastre en Venezuela, a convertir a Venezuela en una Siria o en algo peor, porque así no van a actuar en su continente. Es un asunto de lógica absoluta. Entonces, cualquier acción como la que debía ser correcta, que es la que siempre hablamos, de la ayuda necesaria para poder dar los pasos en la consecución del fin de esta desgracia, pasa porque exista una conexión interna con lo que va quedando de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no le va a dar el apoyo a esta estructura de la Asamblea Nacional. Lo hemos dicho sopotoscientas veces, no tiene nada, no se necesita ningún tipo de informe de inteligencia para esa realidad, porque esa Fuerza Armada sabe que esa estructura es corresponsable de esta cochinada. ¿Tú quieres que sea obligado, que sea esta estructura la que sea? Mira, vamos a ver cómo lo negociamos, porque no va a ser así. Porque no va a ser así. Por parte de esa Fuerza Armada no van a apoyar a esta gente, porque los entregaron en más de una ocasión, porque cuando se tenía que hacer lo correcto permitieron esta desgracia. Entonces de allí no va a salir la respuesta. No porque se apoyen a Maduro, porque no quieren lo mismo. Para tener lo mismo me quedo con el malo conocido. Entonces, ellos no van a hacerlo. Van a hacerlo cuando tengan la oportunidad de cambiar las cosas. El asunto es que mientras tanto el tiempo va corriendo y lo que va quedando de país es cada vez menos. Y de lo que va quedando de país con posibilidades de ejercer el cambio se va haciendo cada vez menos. La factura se va haciendo larga y el socio empieza a medir que el costo puede afectarlo a él. El costo de liberación lo puede afectar mucho más. Y para eso está la oposición, generando ese desgaste, esa pérdida de tiempo. Y lo más grave es la preocupación real del miedo que yo siento de que no se entienda que para eso están. No existe posibilidad alguna que esta Fuerza Armada, lo que queda de la Fuerza Armada que tenga vocación de Venezuela, le dé el apoyo a esa estructura de la Asamblea Nacional. Simplemente no existe. Entonces, para que los Estados Unidos cumplan la amenaza que hace Guaidó, no la van a hacer, porque no van a venir a poner soldados en tierra teniendo que enfrentar a todos. Eso no va a existir. Eso es mentira. También hay una denuncia del director general de Fundarredes de unas 230.000 armas y municiones que desaparecieron del ejército chavista. El gobierno hace su repartición a las fuerzas paramilitares. Las fuerzas paramilitares del Estado, los colectivos, fueron alimentados desde el inicio de una manera muy clara. Primero fue cuando se pasó de nuestro fusil de asalto liviano, el FAL, a la AK-103 y 104. Estas armas no fueron desarmadas, fueron desapareciendo. Después montamos una fábrica de AK-103 y 104, la cual
ha habido un gran robo y desaparecieron tanto armas como herramientas para su fabricación. Entonces, todo eso lo va haciendo el gobierno previendo lo que te estoy diciendo. Lo que te vas a enfrentar, si tú quieres solucionar el asunto acá, si la colaboración de lo que queda de la Fuerza Armada, de lo que queda de la Fuerza Armada, es demasiado cuesta arriba. Y ahí el costo se hace irreal. No porque tengamos soldados maravillosos, no, sino que lo que cuesta una baja de un soldado norteamericano en la opinión pública es algo muy pesado. Y por más que caiga uno solo, es un costo muy alto para enfrentar por el gobierno de los Estados Unidos cuando no se está haciendo lo correcto aquí. Por eso es que es tan importante entender que aquí no va a suceder nada en pro del desarrollo correcto de Venezuela bajo ese liderazgo. Nada. Más allá de que se esté buscando enviar el mensaje correcto, entre comillas, en el sentido de que vamos a asumir las deudas, vamos a ser corresponsables del desastre pasado y que vamos a portarnos muy bien manteniendo la cochinada. Eso no va a bastar. No va a haber transición alguna bajo ese esquema. Esa es una realidad explicada desde el principio y lo más triste es que el gobierno lo tiene tan claro que va avanzando en su consolidación, por absurdo que parezca, su consolidación gracias a este mar de amenazas vacías y sin sentido. Ahora, los embajadores que designó Guaidó se reunieron en Bogotá. Dicen que para elevar la presión contra la dictadura. ¿Qué clase de presión están elevando? Ninguna, y primero volvemos al punto principal, que es algo que ellos no quieren admitir porque es parte de la realidad. Volvemos al punto que es política sencilla, es ABC. Nosotros no vivimos una dictadura, vivimos una tiranía. Necesario será la dictadura posterior a la tiranía. Si alguien no quiere entender eso, es bueno que aprenda a hacer silencio y vea la realidad venezolana antes de seguir rebuznando. Yo me pregunto, ¿cómo puede un país funcionar cuando los colegios cierran al mediodía? Se trabaja hasta las 2 de la tarde y no se descarta que se vuelva a imponer el método, se sigue imponiendo este método de régimen especial. Sí, nosotros estamos entrando en nuestro periodo especial propio, ¿no? Nuevo y mejorado. Entonces nuestro periodo especial va a contemplar cada vez más reducción. Aparte de que dentro de la estructura pública y de servicios del Estado están de cabeza, pues hay un formal desconocimiento, una inacción, no van, no importa si van. ¿Por qué? Porque no tienen cómo ir, no tienen acceso a los comedores, tienen hambre también. Todo está funcionando así. Es decir, no está funcionando. Es increíble que el país la gente no se está matando en el medio de las calles, en un país donde no funciona ya técnicamente ningún semáforo, e increíblemente los choques han tenido una gran disminución. Porque la gente está cada vez más acostumbrándose a la anormalidad. Y dentro de este proceso de anormalidad, todo el país busca la manera de minimizar, de no tener que enfrentar, porque sabe en el fondo que lo que vas a enfrentarte no es con el culpable de la desgracia, porque te tendrías que enfrentar con tu vecino, te tendrías que enfrentar con cualquier persona en el medio de la calle, en el medio de la desesperación. Entonces eso va generando una calma generalizada de país. ¿Por qué? Porque no se termina de entender dónde está la causa de la desgracia, porque no se quiere entender la dimensión del problema. Y la causa de la desgracia se llama socialismo. Y la dimensión del problema es enorme, gigantesco. Nosotros estamos, de nuevo, explico, a riesgos de perder nuestra integridad como nación. Y eso no se quiere entender. Eso se banaliza, eso se estimula un nivel de estupidez general en la sociedad realmente vergonzoso, Jenny. Realmente vergonzoso. Es increíble lo que le hacen al país. Lo ponen a discutir cada pendejada que te asusta. Y tú ves la sociedad en formal retroceso, en un proceso de involución, repitiendo las mismas mentiras que se han dicho en cada una de las ridiculeces electorales anteriores. Y es tan absurdo en este caso, en el caso Guaidó en específico, lo ponen como el superlíder, lo mueven a unos niveles de encuestas extraordinarios,
Pero si tú quieres hacer las cosas en el orden de esta ridícula constitución, aparte de que el cuento de los 30 días y todo lo demás, tampoco pudiese ser tú el candidato. Entonces, se le prepara la cama a otro candidato. Y a todas estas el país va a aceptar la cochinada que le ofrezcan porque quiere seguirse mintiendo. Y eso es lo más grave de toda esta situación. Porque Venezuela, que es esperanza, Venezuela que está llena de venezolanos con una capacidad extraordinaria, Venezuela que Venezuela. Entonces, está tan desesperada por mentirse que prefiere ahogarse en la mentira antes de nadar a la orilla. Es increíble, porque ese nadar requiere un refuerzo, requiere un despertar, requiere mirar atrás y ver los tiburones que te van a comer. Ese despertar requiere fuerza y sinceridad. Y eso se le está negando al país, porque si bien el venezolano promedio, el ciudadano promedio de cualquier país, no tiene que estar consciente de cada uno de esos puntos políticos delicados, de los conceptos económicos de manejo de deuda, de los conceptos de las cochinadas internacionales, necesita de un liderazgo que le hable claro y le lleve hacia esa orilla. No, aquí se empeñan en ahogar a Venezuela y al venezolano. Y Maduro quería sacar a Venezuela de la OEA, pero parece que el representante de Guaidó va a seguir allí con voz y voto. Eso es una cosa bien interesante, ¿no? Porque si bien Venezuela, como habíamos dicho, había renunciado a la OEA y en abril cumplía sus 2 años, los 2 años de preaviso para poder salir de la OEA, ahora tienen que sumar los votos de todos los países para saber si ese representante, no dudo que pueda conseguir que ese representante tenga voz y voto, pero yo creo que la gente debe entender que la OEA, mientras funcionó bajo el pendejo José Miguel Insulza, bajo la desgracia de Gaviria, fue totalmente dúctil y a favor del chavismo. En las manos de Almagro, un hombre que adoraba a Chávez, no ha sido nada positivo en realidad para ponerle fin a el proceso como tal con Venezuela, con un representante de la Venezuela de Chávez sentado allí. Entonces vamos a ver cómo se convertirá en una caja de resonancia más, pero la utilidad es cero. La realidad, Jenny, perdona que interrumpa, la realidad política del país es realmente grave y se escapa de procesos diplomáticos más allá de presión real y se escapa del entendimiento electoral o promesas de ese tipo. Venezuela está realmente fracturada. Venezuela, como decíamos hace un par de semanas, en el interior del país el mismo gobierno no ejerce gobierno. Está en manos de estructuras del ELN, de la FARC, en estructuras de narcotráfico, en estructuras de control minero, que le reportan al gobierno, mas no lo obedecen. Entonces, eso ya existe en diversos sectores del país y eso se calla. Esa es una realidad criminal, Jenny, y es una realidad que está allí. El venezolano sigue huyendo, y el país se va desangrando y no se atiende al problema. El problema y la solución del problema está en Venezuela. La solución del problema es Venezuela. Es eso, la solución del problema es Venezuela. Si no se entiende esa realidad, no la vamos a conseguir la solución. Y es tan sencillo como decirle la verdad al país para que el mundo pueda conocerla. El problema es que mucha gente no quiere escuchar la verdad. No, se niegan a escucharla, prefieren la mentira. Y en la mentira vamos a perder el país, vamos a perder el futuro de nuestros hijos, vamos a perder absolutamente todo. Hay un momento donde los países se tienen que enfrentar a la realidad, a donde los tibios ya no tienen espacio. ¿Por qué? Porque la realidad te llevó al límite, pues. Ese límite no es que lo estemos viviendo ahorita, ese límite lo estamos viviendo desde hace ya bastantes años dentro del proceso revolucionario. Entonces, el no entender esa realidad, el querer volver a esta política de comeflorismo, como le decimos aquí, el querer volver a mentirse, es una de las cosas más preocupantes. El país está
de verdad, Jenny, una situación realmente delicada, la cual no es nueva, sino que ahorita se activaron todos los mecanismos para disparaderos muy, muy complicados. Hay que entender lo que vale Venezuela, entender las situaciones y las apetencias de los países interesados en pedazos de Venezuela, para comprender la noción del problema. Y te puedo asegurar, de una manera muy clara, Jenny, profesor, que eso que existe en la oposición, eso por lo cual el país ha votado y piensa volver a votar, no es que no sepa esa realidad, la sabe, la convalida y lamentablemente lo único que le interesa es seguir mamando de la teta que es Venezuela y después ver qué hacen con su vida. Pero es que elecciones es algo imposible de cualquier punto de vista mientras no haya, primero, que todo se cambie, desde el padrón electoral, la Asamblea Nacional, los que recuentan votos. Y más allá de eso, y más allá de eso, Jenny, pon tú que lo lograste, pon tú que hasta cedulaste, ok, cedulaste y enfréntate a los colectivos echándole plomo a las colas para votar. ¿Por qué? Porque no se entendió que tienes que hacer algo dentro de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque no se entendió que primero necesitas un proceso de transición que será de fuerza. Porque si no haces lo correcto, te desmoronas como nación. Punto. Entonces, el que esté pensando en cualquiera de esas tonterías no tiene la más mínima idea del problema. Esa es la base. Pero jamás una tiranía salió con votos. Nunca y nunca saldrá. Tú puedes maquillar la salida porque le vas a tapar la cochinada a los que te están tapando la cochinada a ti. Pero lo que se queda es el caos si no lo haces con orden. Punto. Es tan sencillo como eso. Y el no entenderlo va a llevar el país al barranco. Lo grave es, estamos a tiempo de que ese entendimiento de verdad traiga soluciones. Eso es lo más grave, porque podemos quizá terminar de despertar muy tarde cuando ya no hay soluciones. Yo estoy seguro que las soluciones todavía hay. Hay venezolanos en uniforme que piensan como muchos venezolanos sin uniforme que hay que ponerle fin a esta desgracia. Y esos venezolanos en uniforme cuentan con el entendimiento de ciertas naciones que quieren de verdad ponerle fin a esta desgracia e ir marcando el norte definitivo en un continente sin naciones imbuidas en los procesos socialistas. Tú sabes, mi querido Noel, Diga, profesor. yo en el fondo no quiero tocar lo que puede pasar en el futuro, porque ellos tienen el control del Banco Central, tienen el control, lo tiene Maduro y los cabecillas y los cubanos. Pero cuando hace un gobierno formal, todo eso tiene que ir por los burócratas tradicionales que no saben administrar un país latino. Por consiguiente, tú no puedes hacer la trampa que hacen ellos de mover dinero para un lado al otro. O vas a tener que quedar pendiente que alguien te dé dinero para poder funcionar el país con miles de condiciones. Y ahí usted está poniendo un punto muy importante, profesor. En estos días, otro de los representantes de Guaidó habla sobre ya en lista una recuperación de 300.000 millones de dólares, que es parte de otra cochinada, ¿no? Porque los supuestos recuperadores se quedan con un 30% de lo recuperado. Bueno, entonces está en la mira una recuperación de 300.000 millones de dólares. Pero al mismo tiempo se prepara todo un lobby internacional para pedir un crédito multinacional extraordinario, interbancario, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, por solo 70.000 millones de dólares y endeudarnos más. Entonces la pregunta es por qué si podemos recuperar 300.000 millones de dólares nos vamos a tener que amarrar a un proceso de deuda de ese tipo. Eso es parte de la cochinada que el país, si peseara un poquitico y se pusiese a oír lo que se dice y a leer la prensa y enfrentar la realidad, le dolería lo que están haciendo con Venezuela. Porque se lo están haciendo por los que eso es un tema aquí, no económico que si que lo hilvanamos bien o lo analizamos bien, lo único que quienes saben manejar eso son los grandes capitales. Eso es Nosotros, lógico. Y ahí es en donde está la oportunidad. Y ahí es donde está la oportunidad, profesor. Empezar a vender a Venezuela como lo que es. Un país hermoso, gigante, con todas las posibilidades para hacer el mejor negocio del mundo como entidad territorial única. El mejor negocio del mundo para poder crecer,
para tener, y el mejor negocio del mundo para poder traer paz a esta parte del continente. Entonces es un asunto muy sencillo. Venezuela unida y lejos del socialismo, desarrollo, futuro y libertad. Venezuela en manos del socialismo, Venezuela se va a desmoronar. No, Querido, se nos fue el tiempo, perdón, profe. sí. Y bueno, ya no hay otra manera de cerrar que diciendo viva Venezuela. Viva Venezuela. Venezuela es esperanza. Que viva Venezuela. Amén. Buenas noches y gracias a todos.